Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Lo que tenemos entre manos es sencillamente fascinante. Un proyecto que consiguió algo que parece casi imposible. Utilizar las ciencias exactas, la física y la química de toda la vida, para resolver de una forma superobjetiva problemas sociales y conflictos tremendamente emocionales dentro de una clase. Normalmente pensamos en las ciencias y las humanidades como si fueran dos mundos completamente distintos, ¿verdad? Pues resulta que este modelo pedagógico, aplicado en un curso de secundaria, rompió totalmente esos esquemas y transformó el ambiente por completo. Así que la gran pregunta que nos planteamos hoy es la siguiente. ¿Pueden realmente la química y la física darnos la solución definitiva contra el acoso escolar y la exclusión? Suena a ciencia ficción pura y dura. Pensemos por un momento en lo que supone intentar usar la lógica de un laboratorio para calmar esas emociones tan volátiles que todos sabemos que hay en una clase llena de adolescentes. Pues aunque parezca increíble, al aplicar el rigor científico a las relaciones humanas, este proyecto logró unos resultados impresionantes que cambian de arriba abajo nuestra forma de entender la convivencia. El punto de partida de toda esta historia nos muestra los materiales en su estado más crudo e inestable. Hablamos de un ecosistema escolar totalmente roto por el silencio, la exclusión y, tristemente, la violencia verbal. Tras ver un corto sobre el acoso, los propios estudiantes analizaron cómo funcionaba el poder en su clase utilizando metáforas con animales. Dibujaron cocodrilos, pirañas y gacelas, y todo esto para representar de una forma muy visual quién era el que atacaba, quién se quedaba fuera y quiénes mantenían ese silencio cómplice. Y claro, reconocer estos elementos tan inestables era el primer paso absolutamente imprescindible para poder empezar a cambiar las cosas. Pero claro, antes de empezar a mezclar elementos volátiles, cualquier laboratorio seguro necesita unos protocolos muy estrictos. Y aquí es donde entran los acuerdos bilaterales. La idea del contrato bilateral es una pasada. Demuestra que en lugar de soltar el típico manual de normas superjerárquico, las reglas del juego se pueden construir hablando. Por un lado, tenemos lo que piden los estudiantes, cosas como que se les escuche de verdad con empatía, antes de recibir un castigo. Y por otro, están los compromisos de los profesores, como mantener unas clases dinámicas y explicar las cosas con claridad. Es, literalmente, la corresponsabilidad grupal en estado puro. Todos ponen de su parte. Y ojo, porque esta misma filosofía se llevó al mundo digital. Para evitar el temido ciberacoso en los grupos de WhatsApp, no se les dio a los chavales una lista de normas y punto. ¡Qué va! Ellos mismos diseñaron esas normas paso a paso. Usaron un modelo de aula invertida, votaron de forma totalmente democrática qué prioridades tenían, llegaron a un consenso, analizando gráficos allí mismo en tiempo real y publicaron sus reglas de forma colaborativa. Al final, como ellos mismos eran los arquitectos de esas normas, el nivel de cumplimiento se disparó por las nubes. A ver, pasemos ahora a observar cómo todos estos ingredientes nos llevan al núcleo de este proceso, a lo que podríamos llamar la gran metáfora de las mezclas. Al explicar qué son las mezclas físicas en una clase normal de química, de repente se puso sobre la mesa una lente científica superobjetiva para mirar las dinámicas sociales. Y esto es clave, porque hablar de exclusión directamente duele y pone a la gente a la defensiva. Pero al usar conceptos como mezclas homogéneas o heterogéneas, la teoría pasó a ser una herramienta brillante para analizar lo que pasaba en el aula sin señalar a nadie con el dedo. Resulta súper revelador pensar en cómo el aceite y el agua pueden estar en el mismo vaso sin llegar a mezclarse nunca, quedándose en capas separadas por su densidad. Hablar de esto fue la excusa perfecta para charlar sobre la exclusión sin crear un conflicto. Permitió sacar a la luz esas barreras invisibles que tenían en clase. Y luego lo contrastaron con el agua y la sal, que se disuelven creando una mezcla homogénea. Esa mezcla perfecta representa una inclusión real, donde cada componente se complementa con el otro sin perder para nada su propia esencia. De hecho, hay una deducción científica fantástica, escrita por uno de los propios alumnos, que dice precisamente eso, que al igual que sustancias distintas comparten espacio sin perder su identidad, las personas también podemos coexistir, respetarnos y complementarnos. Es alucinante ver cómo, al camuflar el aprendizaje emocional dentro de la clase de ciencias, las barreras de estos adolescentes cayeron por completo. Ya no sentían que les estaban echando la bronca, de repente eran científicos observando su propio comportamiento. Vale, pero toda reacción química necesita un catalizador para que ocurra algo, ¿no? Pues en un ecosistema social, ese catalizador es, sin duda alguna, el lenguaje. Durante esta fase se dieron cuenta de algo superpotente. Las palabras funcionan como auténticos detonadores químicos, así que se pusieron a mapear sistemáticamente cómo un mal comentario desencadenaba siempre una reacción emocional en cadena. Exclusión, dolor, un cabreo monumental, lograron rastrear exactamente cómo una ofensa frecuente se convertía en un problema real dentro del grupo. Y aquí es donde entra la reingeniería pura y dura. Crearon una especie de diccionario digital para desactivar esos explosivos verbales.
Por ejemplo, cogieron expresiones de rechazo supercomunes, de esas que excluyen a alguien al instante, y las transformaron en alternativas empáticas. En vez de un rechazo brusco, pasaron a decir, en este momento queremos estar solos, pero luego podemos compartir. O incluso corrigieron el uso de términos clínicos, como usar la palabra autista a modo de insulto. Fue una intervención ética directa que conseguía cortar la tensión de raíz, en un segundo. Una vez analizados los materiales crudos y los catalizadores, el siguiente paso era organizar todo esto. Había llegado el momento de diseñar la convivencia creando una auténtica tabla periódica social. Si lo miramos a nivel microscópico, el diseño de cada elemento social es de una precisión increíble. Cogieron un símbolo científico, por ejemplo, M, y le asignaron una actitud humana fundamental, la empatía. Y no solo eso, sino que definieron cuál era su propiedad en la convivencia, que básicamente era ponerse en los zapatos de los demás. Además, le dieron una función exacta, actuar como un conector capaz de detener un conflicto y generar apoyo mutuo. Una genialidad. Y claro, al juntarlo todo, la visión a gran escala es espectacular. Todo el proyecto cristalizó en una tabla periódica en toda regla. Valores intangibles como el respeto, la transparencia o la valentía se organizaron con un rigor visual brutal. Lo categorizaron todo al milímetro, elementos fundamentales, conectores sociales y elementos transformadores. Todo ello usando herramientas digitales para darle vida. Es, literalmente, ordenar el caos humano. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a juntar todos estos elementos aislados? Pues vamos a ver el impacto real de esta alquimia y cómo se formaron compuestos estables. Aquí es donde vemos los datos puros y duros del experimento. Es la química aplicada directamente a las personas. Si juntamos el elemento M de empatía con el elemento EA de escucha activa, el resultado no es un misterio. Obtenemos un compuesto superestable llamado armonía. Ahora bien, si mezclamos la IN de indiferencia con la V de violencia verbal, ¿qué ocurre? Pues que la mezcla explota, invariablemente, creando un compuesto inestable, el conflicto, que solo trae aislamiento y ruptura. Lo que resulta verdaderamente fascinante es cómo lograron atrapar todo ese desorden y complejidad que son las relaciones adolescentes y meterlo en una ecuación matemática exacta. Tal cual, la fórmula decía algo así como el doble de respeto, más empatía, y todo eso moderado y dividido por la humildad da como resultado exacto una convivencia estable. Es increíble ver cómo el pensamiento científico se convirtió en la mejor herramienta para predecir el comportamiento. Pero todo este marco científico no se quedó solo en la teoría, sino que se convirtió en acción física real. Así nació el muro de las voces valientes. Usaron bloques y cada uno representaba una acción reparadora y un compromiso individual basado en los elementos que habían diseñado. Al construir este muro juntos, garantizaron un espacio físico permanente en su propia clase, un recordatorio constante de que las palabras tienen peso y de que un ambiente justo hay que construirlo entre todos, ladrillo a ladrillo. Y así nos acercamos al final de este experimento. Las conclusiones de este trabajo nos muestran el inmenso poder que tiene enseñar cruzando diferentes materias. Al conectar distintas asignaturas, el proyecto consiguió hitos impresionantes. Promovió una participación verdaderamente democrática, porque cuando las normas se crean en grupo, se respetan muchísimo más. Además, cultivó lo que podríamos llamar una empatía científica, haciendo que los alumnos entendieran la inclusión de forma natural, sin que nadie les echara un sermón moral. Y por si fuera poco, convirtieron las aplicaciones digitales en plataformas éticas para organizarse, demostrando que podemos ser verdaderos ciudadanos digitales y no solo consumidores de tecnología. Para terminar, hay una reflexión que lo resume toda a la perfección. La verdadera alquimia ocurre cuando rompemos ese muro artificial entre las ciencias exactas y las humanidades. Este análisis nos deja un modelo súper inspirador sobre la mesa. Porque claro, si podemos usar la física, la química y las matemáticas para calmar la tempestad emocional de una clase llena de adolescentes, la pregunta que nos queda es, ¿qué otros grandes conflictos de nuestra sociedad seríamos capaces de resolver si sencillamente nos atreviéramos a cambiar nuestra fórmula?